Gracias por su sintonía con nosotros en Nuevas Perspectivas. Gracias por su amabilidad de siempre y gratísima compañía. Señores, los demócratas se preparan para la pérdida del Congreso, mientras los votantes llegan tarde al Partido Republicano. ¿Qué le parece? ¿Ya los demócratas están preparados para perder las elecciones del día 8? Las perspectivas de los demócratas de aferrarse al Congreso se están desvaneciendo una semana antes de las elecciones estadounidenses, ya que los votantes se centran en las preocupaciones económicas en lugar del retroceso del derecho al aborto, lo que refuerza a los republicanos, que han hecho de la inflación un tema central en la contienda. La inflación sigue siendo alta y una recesión es casi una certeza. Los precios de la gasolina cayeron, pero siguen siendo más caros que el promedio, y la indignación de los demócratas e independientes por el derecho al aborto no es lo suficientemente fuerte como para eclipsar eso. Señores, cuando uno va, ahora mismo en estos días se hizo como un pequeño ensayo o un engañito ahí más o menos, donde la gasolina comenzó a bajar. Y yo recuerdo que eché gasolina hasta 3,16. Ya otra vez está en 3,73. Y cuando uno va al supermercado, señores, lo que usted compraba antes con $100, ahora tiene que llevar 200 para comprarlo. ¿Cómo estar contento? Y esto lo sufren todos. Esto es para todos. ¿Cómo estar contentos con una política así? Conviene también esos factores, combine esos factores con el desempeño débil de los demócratas en los debates clave y los mensajes estratégicos de los republicanos, y parece que el presidente Joe Biden enfrenta un golpe similar al que sufrió Barack Obama en sus primeras elecciones de mitad de término en el 2010. Probablemente no tendrás una cosa del tipo del 2010, no hay tantas carreras competitivas, pero eso no significa que no será un gran día para los republicanos, dijo Doug Snook, quien fue asesor del expresidente Bill Clinton. Snook dijo que la dinámica de las elecciones cambió en los últimos 20 días, más o menos. Hubo un conjunto de números que salieron en septiembre, lo que mostró que probablemente nos dirigíamos a un periodo mucho más difícil por venir. Las tareas de interés siguieron subiendo y así las condiciones económicas comenzaron a retroceder. Los republicanos se han abalanzado sobre los datos económicos negativos, con la inflación en nivel no visto desde el principio de la década de los años 1980. Asimismo, al tiempo que hay señales de que los demócratas han exprimido toda angustia que pudieron por el aborto, que no le sacaron lo que ellos creían que este país, todo el mundo se iba a aborcar porque estaban apoyando el aborto. No todo el mundo quiere que las mujeres estén abortando de forma alegre. No todo el mundo quiere eso. No todo el mundo, repetimos, quiere que las mujeres estén abortando de forma alegre. Desde el día del trabajo, un poco más tarde, un poco más de uno de cada 5 anuncios republicano menciona la inflación. Según Adam, que también rastrea el gasto político, los demócratas tocan el tema en menos de uno de cada 20 anuncios que emiten. Durante el mismo tiempo, los demócratas mencionaron el tema del aborto, lo que es el 44% de sus anuncios. Los republicanos evitaron el tema y lo mencionaron solo un 3% de anuncios. Los republicanos han estado
o han estado gastando al menos 72 millones en anuncios que atacan la presidencia de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, este año más de lo que han gastado en temas del aborto, COVID y armas, según lo que es la agencia. Pues los ataques negativos y la naturaleza amarga del discurso político actual atrajeron también un nuevo escrutinio en los últimos días, luego del brutal ataque contra Paul Pelosi, el esposo de la líder demócrata, en su casa en San Francisco por un agresor que gritó ¿dónde está Nancy? Los problemas de los demócratas se vieron agraviados en las últimas semanas por las actuaciones decepcionantes en los debates del senador estadounidense que es Raphael Warnock y John Fetterman, candidatos en Georgia y en Pensilvania. Esos dos estados se encuentran entre el puñado que determinará el control de la Cámara Alta. El candidato republicano al Senado de los Estados Unidos en Georgia, que es Herschel Walker, realizó un debate mejor de lo esperado, que recitó su campaña plagada de escándalos. Dos encuestas realizadas desde la difícil situación de Fetterman contra Mehmet Oz han mostrado que el republicano toma delantera después de haber perdido 2 dígitos en agosto. Sin embargo, uno del New York Times y Siena Courier, publicado el lunes, mostró que Fetterman subió entre un 49 y un 44. Esa encuesta también muestra que los candidatos demócratas lideran en Arizona y Georgia y la carrera de Nevada empatados en el 47%. Tanto Walker como Oz cuentan con el respaldo del expresidente Donald Trump. El fallo de Dobbs de la Corte Suprema de los Estados Unidos en junio que anuló los derechos federales al aborto. Esto electrificó a la base demócrata, alimentando las esperanzas del partido de poder contrarrestar las tendencias históricas para mantener estrecha mayoría en el Congreso. Pero un promedio de encuestas de lo que es Real Clear Politics muestra al republicano Adam Lazard con una ventaja de 1.2% porcentuales sobre lo que es la actual senadora demócrata Catherine Cortez Masto en Nevada. En Wisconsin, el senador Ron Johnson, el titular republicano, amplió su ventaja sobre el demócrata que es Mandela Barnes en una contienda que fue cabeza a cabeza. En Arizona, la ventaja del actual senador demócrata Mark Kelly frente al republicano Blake Masters se ha reducido a poco más de 1 punto porcentual según Real Clear Politics. Lazard, Johnson y Masters también cuentan con el respaldo del expresidente Donald Trump. Los republicanos siempre tuvieron mayores posibilidades de retornar la Cámara de ambas cámaras, dado que la manipulación hace que sea más fácil obtener los 5 escaños que necesitan para la mayoría. El informe político no partidista de Cobb aumentó lo que es la semana pasada su perspectiva para las recolecciones republicanas de la Cámara hasta 25 escaños desde un pronóstico anterior de hasta 20. La proyección está cerca de las normas históricas, con el partido del presidente perdiendo en promedio 25.8 escaños en la Cámara en las 19 elecciones intermedias anteriores a lo que era la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la mayoría de los casos en este
en la mayoría de los casos, el apoyo de los candidatos demócratas. No ha disminuido, dijo el encuestador republicano Robert Bizarre. En cambio, los votantes previamente indecisos, que no están contentos con Biden, la economía y la dirección del país, gravitan en gran medida hacia el Partido Republicano o a medida que se acerque el día de las elecciones. No ha cambiado tanto como la gente cree, dijo el demócrata Bizarre. Los demócratas se golpearon la cabeza con el techo de aprobación de Biden. Incluso una amplia ventaja en efectivo no ha sido suficiente para estabilizar a los demócratas. Los demócratas gastaron 277 millones en medios para las carreras de la Cámara y el Senado entre la decisión de Dobbs al final del verano, según lo que es Alden Pack. Más de 241 millones gastaron los republicanos. También están gastando más que los republicanos en el periodo posterior al Día del Trabajo, el inicio tradicional de la campaña electoral, que es general, de 1.100 millones a 945 mil millones, y están previsto que los candidatos republicanos y sus sustitutos gasten más de las 3 semanas antes de que los votantes acudan a las urnas. Pero el descontento público sobre la economía es demasiado desalentador. La confianza del consumidor, después de mejorar mientras los países o los precios de la gasolina caían durante el verano, volvió a bajar. En octubre, la preocupación por la inflación volvió a aumentar y la percepción de la economía se deterioró al peor nivel en más de un año, según la encuesta mensual de lo que es Conference Board. Los temores de una recesión en el horizonte también se están intensificando. Los economistas privados en promedio pronostican también una probabilidad de un 60, o sea, del 60% de una recesión dentro de lo que es un año. Y uno de los predictores de recesión más calificado de los mercados financieros está parpadeando en rojo. La curva de rendimiento de los bonos se ha invertido y los inversores exigen rendimientos más altos para la deuda a corto plazo que para la deuda a largo plazo. Por eso la campaña de aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal ha impulsado las tasas hipotecarias por encima del 7%, un salto discordante respecto de los últimos años y el más alto en más de 2 décadas. Al mismo tiempo, 2/3 de los estadounidenses piensan que el país está en el camino equivocado y solo el 43% aprueba el trabajo que Biden está haciendo como presidente, según el promedio de lo que es la encuesta de Real Clear Politics. El mar está enojado, amigo mío, dijo John Anzalone, el encuestador de Biden, en una entrevista que fue invocando una línea de programa de televisión, lo que es Sinfer. La gente tiene una intensa preocupación y frustración por la inflación y el crimen, pero también por el derecho al aborto y las amenazas a los demócratas. Todo es oneroso para la gente en este momento. Las recientes fallas a las encuestas antes de las elecciones incluyen también o inyectan cierta incertidumbre en la situación. Las tasas de respuestas a las encuestas telefónicas han disminuido, lo que dificulta determinar si el apoyo a todos los candidatos se mide con precisión. Modelar la participación para lo que son las elecciones de mitad de término también puede ser
difícil, ya que suele votar menos gente que las elecciones presidenciales, un acceso más fácil a la votación anticipada y una oleada de ira entre los que son defensores del derecho al aborto, por lo que el fallo de la Corte Suprema podrían alterar los patrones de participación. Aún así, Sosnick dijo que los demócratas se esforzaron por armar un mensaje fuerte sobre la economía, destacando así la legislación que redujo los costos de los medicamentos recetados y estableciendo contrastes filosóficos con los republicanos sobre los recortes de impuestos para los ricos. El día después de las elecciones intermedias será un entorno político completamente diferente al que tenemos hoy, dijo Sosnick. Todos los incentivos políticos serán para más lucha, menos cooperación, dijo. Probablemente ambos partidos tendrán primarias para presidente, lo que incentivará a las personas de ambos partidos a moverse. En el caso de los republicanos a la derecha y los demócratas a la izquierda, con un gobierno dividido, nada va a pasar en Washington. ¿Qué le parece? Gracias por su sintonía, gracias por ser parte de Vision World y Nuevas Perspectivas. Muchas gracias. Recuerda darle me gusta, suscribirte, invitar a otros a que se suscriban, porque somos una familia y la familia biológicamente crece y nosotros crecemos con suscribirnos, recomendar a otros e invitar a otros. Bendiciones.